son las elecciones más raras de la historia, las elecciones más raras de la historia. Por lo menos desde 1983 para acá. Por primera vez en estas elecciones, las más raras de la historia, puede ganar un tipo y ser presidente sin tener ni partido político, ni estructura política, y en la primera elección para un cargo ejecutivo que se presenta en su vida. Sí, Milei, la primera elección que se presenta en su vida, sin partido ni estructura, puede ganar. Milei puede llegar a gobernar como presidente sin gobernadores, con pocos diputados y casi sin senadores. Son las elecciones más raras, no solo por Milei, ahora te cuento el resto, pero esto es inédito en democracia. Sabemos de Milei que quiere dolarizar, que quiere cerrar el Banco Central, que quiere llevar al extremo el libre mercado y que dice que el Estado es el máximo enemigo del pueblo. Pero no sabemos cómo va a implementar todo esto políticamente, con qué equipos lo va a hacer y cómo va a hacer en el Congreso para que le aprueben las leyes que necesita para gobernar. De todo eso, Milei no habla. La gente tiene bronca, mucha bronca. Y en otro momento de la historia metía la foto de Clemente, un preservativo, una feta de salame. Ahora vota de otra manera, tiene a alguien a quien votar. Y lo va a votar igual, aunque él no pueda explicar casi nada de cómo va a implementar su programa de gobierno. Una aclaración, la política no se hace ni en un pizarrón ni en un Excel. La política se hace haciendo política. Son las elecciones más raras de la historia. Por primera vez, la extrema derecha puede llegar al poder sin un golpe de Estado. Y sin mentir. Porque Milei está diciendo exactamente lo que quiere hacer, sin eufemismos. Y hasta se anima, él mismo, con su propia voz, a agitar una corrida cambiaria sin que nadie le diga absolutamente nada. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga, no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? ¿Se dan cuenta lo que está detrás de la lógica del Banco Central? A ver si lo entienden de una vez. Pero te decía, son las elecciones más raras de la historia y no solamente por Milei. Porque probablemente el 22 de octubre dos fuerzas vayan a balotaje. Ya es raro que haya balotaje, solamente una vez pasó. El que iría, según las encuestas, a ese balotaje es Massa, que es el ministro de Economía de la Nación. Y tiene chances de ganar. El tipo tiene un 136% de inflación en el año y subiendo. La semana pasada, a una semana de la elección, llegamos al récord histórico de inflación desde 1991. Fue 12,7% en el mes y, 138% en el año. Y aún así tiene chance de ser presidente. Asumió con el dólar a 300 Massa y ahora está en 1000. De 300 a 1000, muy por encima de la inflación. Y lo peor es que algunos todavía dicen que el dólar está bajo, es decir, seguiría subiendo. Y aún así tiene chance. Es el ministro del que muchos dicen es el peor gobierno de la historia. Yo no estoy tan seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es que este presidente, Alberto Fernández, es el más débil de la historia. Y hoy Massa funciona como un presidente sin serlo. Y es en algún punto el responsable de los fracasos, porque es el presidente en las sombras. Pero él a su vez dice que no es su gobierno. El 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno. Con la libertad, la determinación y la autonomía en mi espalda y bajo mi responsabilidad. O sea, ¿no vas a dejar ningún ministro de este gobierno? Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. A ver, repasemos esta locura. Es opositor al gobierno siendo el ministro más importante del gobierno. E insisto, igual tiene chances. Pero es la elección más rara de la historia. La tercera en discordia es Patricia Bullrich, otra rareza que hace que sea una elección tan extraña. El principal partido opositor, Juntos por el Cambio, aparece casi sin posibilidades de llegar al poder.
es la coalición que va a controlar la mayor cantidad de bancas en el Congreso y de provincias a partir del 10 de diciembre. Por primera vez en la democracia moderna, el no peronismo va a tener más provincias que el peronismo. Una oportunidad histórica que van a desaprovechar. Mirá esto, Juntos por el Cambio va a tener Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, Chaco, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y probablemente Entre Ríos. Más provincias que en 1983 cuando ganó Alfonsín. Pero aún así no va a poder controlar la nación. Quemamos todos los manuales en esta elección. Bullrich necesita sumar votos como sea, y como es la elección más rara de la historia, a una semana de la elección se acordó de convocar a Larreta, su competidor interno en las PASO, para hacer campaña. He convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de gabinete de ministros del Gobierno de la Nación. A partir del 10 de diciembre, con la capacidad que Horacio ha demostrado en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 meses, Patricia Bullrich no hablaba tan bien de Larreta, todo lo contrario, mirá lo que decía. Pero sí, si son amigos de Massa, si son Massa, a ver, plantean siempre lo mismo, discuten sobre un modelo que es el mismo que está llevando ahora Massa, ¿viste? Un cambiecito, 5.000 yuanes por acá, 5 por acá, sigo con la inflación, no cambio nada, sigo aumentando el gasto público. No, la Argentina necesita un cambio de fondo. Así hablaba de Larreta, y más atrás en el tiempo, Bullrich hablaba bien de Milei e incluso buscaba generar una alianza, una relación que quedó rota, porque ahora, mientras en un momento quería cerrar una alianza con Milei, Bullrich lo acusa de incendiario. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego, le pongo más chispas para que el país explote. Yo creo que ningún argentino quiere que el país explote. Creo que hoy Milei exactamente lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Y mientras tanto, el favorito de la elección, Milei, sigue pidiendo a la gente, como sea y en cualquier circunstancia, que compre dólares. Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Milei apuesta como la vieja izquierda trotskista a cuanto peor mejor. Que alguien le avise a Milei que quizás tiene que asumir el 10 de diciembre y que con salarios de $50 la gente va a querer soluciones urgentes que difícilmente él pueda dar. Ojo con escupir para arriba. Porque de las elecciones más raras de la historia puede surgir también el gobierno más raro de la historia.